Era una tarde bochornosa de lunes, cuando Leonardo se puso la barba postiza, la ropa desgarrada, y se sentó en el suelo frío de la acera del centro de la ciudad. Un traje caro estaba escondido dentro de la mochila de lona a su lado, junto con un celular de última generación y unas gafas de sol de marca. Quería desaparecer, o mejor dicho, quería esconderse tras la miseria de los demás para demostrar algo, solo que no sabía qué. Vamos a ver cuántas personas realmente se preocupan por alguien como yo, murmuró a la cámara oculta, operada por uno de los empleados de su empresa de marketing digital. En Internet, ese tipo de video se volvía viral. Experimentos sociales, decían. Para Leonardo, era solo una estrategia, una forma de aumentar el alcance de su marca, una jugada de imagen, pero la imagen que vería esa tarde, esa nunca la olvidaría. Durante horas nadie lo notó. Algunos apartaban la mirada, otros cruzaban la calle. Leonardo, millonario antes de los 35, ahora ignorado, como basura olvidada en la acera, y fue ahí, entre el silencio de la gente y el zumbido de la ciudad, que una figura se acercó. Venía despacio, con pasos arrastrados, una manta arrugada sobre los hombros y las manos temblorosas. El rostro oculto bajo la sombra de una gorra, gastada, pero los ojos parecían cargados de historia y de dolor. ¿Tienes hambre?, preguntó sacando de una bolsa un pedazo de pan ya mordido. Yo también, pero compartir es lo que da sentido para seguir. Leonardo dudó. Esa mujer, había algo en ella, algo familiar, pero no lograba identificar qué. La voz, tal vez, o los ojos. Había una ternura en ella que lo desarmó por completo. ¿Por qué me ayudas?, preguntó él. Ella rió. Una risa triste, ahogada, como quien carga el mundo sobre los hombros. Porque nadie me ayudó cuando yo lo necesité, y aún así, sigo aquí. Él aceptó el pan. Por primera vez en el día, bajó la cabeza y guardó silencio. La mujer se levantó. Antes de irse, le tocó el hombro con la punta de los dedos y dijo algo que cortó como cuchillo. «Me recuerdas a alguien, a un niño. Tenía tus ojos. Me duele recordarlo, pero creo que él ya ni se acuerda de mí». Leonardo frunció el ceño. Aquella frase quedó martillando en su cabeza. Minutos después ella desapareció entre los coches y los edificios, y él se quedó allí, con el pedazo de pan en la mano y una inquietud creciendo en el pecho. Esa noche no logró dormir. Pidió a su asistente revisar las imágenes. Quería ver el rostro de ella con más nitidez, y cuando pausó el video, algo dentro de él se rompió. Aquella mujer era la misma que aparecía en una única foto antigua, escondida en el último cajón de la casa donde creció. Una foto amarillenta, una mujer joven, con mirada triste, sosteniendo a un bebé en brazos. La madre biológica que nunca conoció, aquella que, según su padre adoptivo, lo había abandonado siendo apenas un bebé. Pero ahora estaba allí, en la acera, dándolo poco que tenía a un desconocido, y él la ignoró. ¿Puedes imaginar el peso de eso? Ahora imagina descubrir que la mujer que despreciaste, en silencio, por no tener nada, era precisamente quien te dio todo. Y es en ese momento donde la historia realmente comienza. Y antes de continuar con la historia, dale like a este video y suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación va a cambiar la forma en que ves el amor, el dolor y la familia. Antes del video, antes del disfraz, antes de todo, Leonardo era la imagen perfecta del éxito. Traje a medida, sonrisa entrenada, presencia magnética.
A los 34 años era CEO de una de las startups más prometedoras del país, destacado en revistas de negocios, invitado a conferencias, premiado por sus innovaciones. Pero había algo que nunca contaba en entrevistas, algo que ni sus socios sabían. Leonardo creció creyendo que fue elegido, pero en el fondo siempre se sintió descartado. Fue adoptado a los 3 meses por una pareja de clase media alta, que nunca ocultó su origen. Tu madre te amaba, pero no podía cuidarte, decían. Pero esa explicación, repetida 1000 veces, nunca fue suficiente. La ausencia de ella era como una sombra silenciosa. Creció con un vacío donde debía haber pertenencia. En las fiestas del Día de la Madre en la escuela, hacía las tarjetas, sonreía en las fotos, pero por dentro sentía que algo estaba mal, como si estuviera actuando la vida de otra persona. Con el tiempo, decidió ignorarlo. Sustituyó el dolor por el rendimiento. Era el mejor de la clase, el más competitivo en los deportes, el que más ganaba. Creció con la obsesión de demostrar que valía la pena, que no era desechable, que era suficiente. ¿El problema? La validación se volvió adicción. Y la adicción disfrazada de éxito es el tipo más peligroso. En el mundo de los negocios, Leonardo se volvió conocido por su frialdad. Los negocios son negocios, solía decir, y las emociones solo estorban. Evitaba vínculos incluso en las relaciones personales. Era amable, pero distante. Carismático, pero inalcanzable. Hasta que un fin de semana, en que la soledad era ensordecedora, se encontró viendo videos emocionales en YouTube. Gente haciendo acciones de bondad en las calles. Personas sin hogar recibiendo comida, abrazos, ropa. Los videos tenían millones de visualizaciones, y los comentarios estaban llenos de frases como «fe en la humanidad restaurada». Esto se puede convertir en algo gigante, pensó. La idea surgió de ahí, hacer una acción parecida, pero con un toque más sofisticado. Un experimento social con producción profesional, que mostrara su humanidad y al mismo tiempo aumentara el alcance de su marca personal. Leonardo, el empresario que bajó a las calles para vivir en carne propia la realidad de los invisibles, incluso visualizó el titular. El plan era simple: disfraz completo, cámaras ocultas e interacción con personas comunes durante 24 horas. Un día viviendo como un anónimo. Lo que no sabía era que el anonimato revelaría quién era realmente. Porque, por más que Leonardo tuviera todo, había una pregunta que nunca lo dejaba en paz. ¿Y si ella está viva? ¿Y si algún día me busca y yo no la reconozco? Esa pregunta era como un eco en el fondo de su mente. Un miedo no dicho, un trauma no resuelto. Nunca tuvo el valor de buscar a su madre biológica, tal vez por orgullo, tal vez por miedo a lo que pudiera encontrar. La verdad es que, dentro de Minos, él existía un niño que quería entender por qué fue abandonado, y un adulto que fingía que eso ya no importaba. Pero sí importaba. En su infancia, había noches en que soñaba con una mujer de cabello castaño, voz dulce, que lo acunaba en los brazos. Despertaba empapado en sudor, con el corazón oprimido. Nunca se lo contó a nadie. Pensaba que el tiempo borraría esos recuerdos, pero el tiempo, en realidad, solo entierra el dolor, y el entierro del dolor es el suelo perfecto para que crezcan los vacíos más profundos. Y ahora, después de años construyendo muros, se vio conmovido por una mujer en situación de calle. Una mujer que le dio lo poco que tenía, con una mirada que perforó su armadura. Intentó convencerse de que era coincidencia, que tal vez solo estaba siendo afectado por la culpa del experimento. Pero la imagen de ella, ese rostro, esos ojos, no. Era más que un encuentro aleatorio. Era un llamado.
Leonardo pidió al asistente ampliar el video en cámara lenta. Pausó en el momento exacto en que ella tocaba su hombro. La mano de ella tenía un anillo colgado de un hilo en la muñeca. Algo casero, improvisado. Pero él lo reconoció. Era el mismo anillo que aparecía en la vieja foto de su madre, guardada en secreto por su padre adoptivo. Una foto tomada antes de que fuera entregado en adopción. El corazón de Leonardo se aceleró. Por primera vez, en años, sintió miedo. Miedo de saber. Miedo de confirmar. En los días siguientes, revisó las grabaciones decenas de veces. Recorrió los lugares por donde había pasado, pero ella había desaparecido, como un fantasma que aparece solo para dejar un mensaje y luego se desvanece, hasta que ocurrió algo inesperado. Uno de los empleados de la empresa, curioso por el experimento, decidió subir las imágenes de forma anónima a una página de videos sociales. El fragmento donde la mujer ofrecía el pan se volvió viral. En 3 días, superó los 4 millones de visualizaciones. Y fue en los comentarios donde surgió una pista. Esa mujer siempre está cerca de la estación central. La he visto dando comida a los perros callejeros. Tiene una voz hermosa y siempre canta cuando cree que nadie la escucha. Leonardo leyó eso como quien se aferra a un hilo de esperanza. Por primera vez en su vida, la búsqueda no era por poder ni por reconocimiento. Era por pertenencia. Esa mujer podía ser su origen, su respuesta o su ruina. Pero una cosa era segura, necesitaba verla otra vez. Leonardo pasó la semana siguiente en silencio. No daba órdenes, no asistía a reuniones. Los socios se extrañaban, los empleados murmuraban por los pasillos, pero a él no le importaba. Por primera vez en mucho tiempo, no le preocupaban los resultados, sino los rastros. Empezó a caminar por las calles que aparecían en los comentarios del video. Cabello recogido, gorra baja, ropa sencilla, nadie lo reconocía. Era solo uno más entre tantos. ¿Has visto a esta mujer?, preguntaba, mostrando discretamente la imagen congelada de la grabación. Muchos decían que no. Algunos solo negaban con la cabeza, hasta que un recolector de latas lo reconoció desde lejos. «Ah, esa es doña Teresa. Siempre aparece por aquí en la noche. Se queda cerca del kiosco viejo. A veces canta canciones antiguas, bastante bonito. Doña Teresa». El nombre sonó como un susurro familiar. Agradeció con una sonrisa contenida y volvió al día siguiente, con una botella de agua en la mochila, un poco de pan y el corazón latiendo como un tambor. Y allí estaba ella, sentada junto a un perro flaco, envuelta en mantas, cantando en voz baja una canción que él reconocía de la infancia. Pero no, sabía de dónde. Esta vez no se acercó. Se quedó observando desde lejos, con miedo de confirmar lo que ya sentía. Con cada nota de la canción, algo dentro de él se deshacía. Era como regresar a un lugar que nunca conoció, pero que siempre fue suyo. Al tercer día, reunió el valor. Se sentó a su lado, con el mismo disfraz de persona sin hogar que había usado en el video. Esta vez, sin cámaras, sin público, solo él, ella, y la duda que martillaba su alma. «Hola, di Teresa». Ella lo miró con desconfianza. Luego se relajó. Tal vez reconoció los ojos, o la energía, o tal vez simplemente sintió que él no era una amenaza. «Hola, ¿tienes hambre?», preguntó de nuevo como en el día del video. Él negó con la cabeza, tragando en seco. Yo quería oírte cantar otra vez. Aquella canción de la otra noche». Ella sonrió, tímida. «Esa canción se la cantaba a mi hijo, cuando era pequeño, antes de que todo pasara». Leonardo sintió el pecho apretarse, pero se quedó allí, escuchando.
respirando hondo, casi sin valor para hacer la pregunta que lo había llevado hasta allí. Las noches siguientes, volvió. A veces, solo para oírla contar historias sin sentido, sobre el pasado, sobre una vida que no siempre parecía real. Ella decía que había perdido a un hijo, pero nadie sabía si era cierto o solo el delirio de quien vive al límite. Él anotaba todo, cada detalle, cada nombre, cada recuerdo suelto que escapaba de su boca. Empezó a unir las piezas. Teresa hablaba de una ciudad del interior, de un hombre que la abandonó embarazada, de una casa que se incendió y de un bebé llevado por gente de la justicia cuando ella se desmayó en la acera, sin condiciones, para cuidar de él. Leonardo lo sabía. No necesitaba una prueba de ADN para entender. Esa era su historia. Fragmentada, cruda, perdida, pero era suya. En los días siguientes empezó a ayudarla con pequeñas cosas. Una manta nueva, un bocadillo, caliente, sin jamás revelar quién era, sin invadir su espacio. Y ella empezó a confiar en él. «Eres diferente a los demás, tus ojos no me juzgan», dijo una noche con lágrimas en los ojos. Él casi lo dijo. Casi dijo, «Soy tu hijo». Pero aún no era el momento. Antes necesitaba estar seguro de que estaba listo para escuchar lo que ella tenía que decir. Y sobre todo, necesitaba saber si lo que sentía era real o solo un intento desesperado por llenar el vacío. Mientras tanto, en la empresa, las cosas empezaban a salirse de control. Informes acumulados, clientes molestos, un posible inversor cancelando una reunión. Leonardo ignoraba todo. Su socio más cercano lo llamó para hablar. «¿Estás bien? Hermano, estás raro, desaparecido. ¿Quieres que me encargue de las cosas un tiempo?» Leonardo respondió con un gesto. No podía explicarlo. ¿Cómo decir que estaba intentando reconstruir una vida que ni siquiera sabía que existía? Por la noche en el ático, rodeado de lujo, miraba las paredes frías y extrañaba la voz de la mujer en la calle. Extrañaba el olor a pan viejo, la canción, el perro durmiendo a sus pies. Todo eso era más humano, más real que cualquier reunión millonaria. Un día, ella contó algo que le rompió el corazón. «¿Sabes? No estoy loca. Creen que lo estoy, pero no. Solo lo perdí todo de golpe. Mi bebé me lo quitaron y nadie me escuchó, nadie me dio la oportunidad de explicarme». Él le tomó la mano, y en ese momento sintió algo que no sentía desde niño: pertenencia. Pero el mundo real vendría a cobrarle esa elección, porque por ahora los desafíos parecían pequeños, controlables, reversibles. Lo que Leonardo no sabía es que muy pronto toda la verdad saldría a la luz, y con ella una avalancha de dolor, de confrontaciones y de decisiones imposibles. Esa noche, el viento soplaba más frío de lo normal. Teresa estaba encogida en su rincón de siempre, tarareando en voz baja, como intentando engañar al propio cuerpo para olvidar el frío. Leonardo se acercó con 2 cafés y una manta nueva. Ella sonrió, pero estaba rara, distante. Había algo en su mirada que no estaba allí las noches anteriores. «¿Estás bien, Teresa?», preguntó él mientras se sentaba a su lado. Ella guardó silencio unos segundos, observando el humo del café evaporarse en el aire. «Hoy es el cumpleaños de él, de mi niño». Leonardo tragó en seco. El corazón se aceleró. Él... «¿Cuántos años cumpliría hoy?», preguntó intentando sonar natural. 34, respondió ella sin dudar. Exactamente su edad. Leonardo tuvo que contenerse para no reaccionar, pero por dentro el suelo comenzaba a desmoronarse. Era hermoso.
Tenía los ojos así como los tuyos. Nunca entendí por qué me lo quitaron. Decían que era por su bien, pero nadie me preguntó qué era lo mejor para mí. Ella temblaba, no solo por el frío, por el dolor. Fue entonces cuando Leonardo entendió. Teresa no solo estaba recordando, estaba reviviendo. Esa noche era más que nostálgica, era un duelo vivo, abierto, que sangraba cada vez que pensaba en el hijo que perdió o que le fue arrebatado. Leonardo se quedó allí, sin saber qué hacer, sin saber cómo consolar a una mujer que durante años cargó una culpa que no era suya. Volvió a casa con el corazón hecho trizas y por primera vez lloró. Lloró como un niño, porque ahora ya no era una suposición, era certeza. Esa mujer era su madre. Ese dolor también era suyo. Pero había algo aún peor. A la mañana siguiente, una notificación en su celular le heló la sangre. El video anónimo del experimento social se había hecho viral internacionalmente. Sitios extranjeros, páginas de activismo, celebridades comentando. La mujer que compartió el pan con un sin techo se convirtió en símbolo de empatía. Y entonces vino el problema. Algunos periodistas, olfateando una buena historia, comenzaron a investigar. Descubrieron que el video era parte de una campaña de marketing, que el sin hogar era en realidad Leonardo Torres, CEO de LT Digital, y más, que la mujer del video aún vivía en la calle olvidada, mientras el empresario recogía los frutos de su acción humanitaria. La indignación explotó. Hashtags de boicot empezaron a circular. Críticas duras surgieron en videos, columnas y podcasts. Explotación emocional, decían. Marketing sobre la miseria. Los accionistas entraron en pánico. El socio lo enfrentó. «Leonardo, ¿qué hiciste? Estás arriesgando todo, nuestro nombre, nuestra reputación». Él no respondió. Sabía que merecía cada palabra, pero lo peor aún estaba por llegar. La noche siguiente, Leonardo corrió a la estación. Necesitaba hablar con Teresa. Necesitaba decirle la verdad antes de que alguien lo hiciera por él, antes de que ella lo descubriera de la peor manera. Pero ella no estaba allí, ni en la otra esquina, ni en el callejón, donde solía dormir. Nada desesperado preguntó entre los conocidos de la calle. Finalmente un joven le dijo: «La ambulancia se la llevó, tenía fiebre, temblaba mucho. Dijeron que era una infección, se la llevaron al hospital de la zona norte». Leonardo fue directamente allí. Irrumpió en recepción. Después de mucha insistencia, logró saber que Teresa estaba en observación. Cuando por fin entró a la habitación, ella estaba inconsciente, frágil, pequeña, respirando con dificultad. Y fue allí, ante ella, donde todo se vino abajo. Le tomó la mano y lloró. «Soy yo, mamá, soy yo. Tu niño, el que perdiste, el que nunca te buscó. Perdóname por todo». Ella no lo oyó, o tal vez sí, pero no podía responder. Los días siguientes fueron un infierno, la empresa desmoronándose, la prensa sedienta, el público dividido entre empatía y odio, y él perdido entre el hombre que fue y el hijo que nunca tuvo el valor de ser. La vida de Leonardo estaba en ruinas, pero por primera vez no quería salvarla por dinero, ni por estatus, ni por orgullo. Quería salvar lo único que aún tenía sentido, la mujer que le dio la vida y que ahora luchaba por mantener la suya. Fueron 5 días sin saber si Teresa volvería a abrir los ojos. 5 días en los que Leonardo prácticamente vivió en la sala de espera del hospital público, durmiendo torcido en sillas de plástico, con el rostro escondido bajo la capucha, evitando cualquier contacto visual. No quería ser reconocido.
No quería que nadie viera al hombre que el mundo ahora llamaba hipócrita, roto, invisible, exactamente como ella había vivido durante años. Allí, entre los gemidos apagados y los pasillos sucios, no era Sio. Era solo un hijo tratando de no perder la única raíz verdadera que había tenido. Y aún así, por dentro, se estaba desmoronando. Con cada hora que pasaba, recuerdos que nunca tuvo afloraban. ¿Cómo habría sido crecer a su lado? ¿Le habría cantado para dormir? ¿Habría aprendido a vivir más ligero si en lugar de exigencias hubiera recibido amor? Pero nunca tuvo esos recuerdos. Tuvo rendimiento, tuvo metas, tuvo éxito. Lo que no tuvo fue paz. En el cuarto día, los médicos lo llamaron a una conversación privada. La infección había avanzado más de lo esperado. El cuerpo de Teresa estaba débil, deteriorado por la vida en la calle, la mala alimentación, la soledad. Era posible que no resistiera. Era momento de prepararse para lo peor. Leonardo se quedó en silencio. No lloró, no gritó. Simplemente salió del hospital, tomó un taxi y pidió ir sin rumbo. Necesitaba huir de todo, de todos, de sí mismo. En el asiento trasero, mirando por la ventana empañada, sintió el corazón pesar como nunca antes. Por primera vez deseó no ser él. Deseó poder retroceder el tiempo y hacerlo todo diferente, pero no se podía. El taxista, percibiendo el silencio, se atrevió a preguntar: ¿Está todo bien, jefe? Leonardo miró al frente, con los ojos enrojecidos, y respondió con una sinceridad que lo asustó incluso a él mismo: Ya no sé quién soy. Y era cierto. La identidad que había construido a lo largo de los años se estaba disolviendo. El título, la reputación, el dinero, todo parecía sin sentido ahora, porque en el fondo siempre fue una fuga. No quería ser admirado, quería ser amado, quería ser visto, quería ser reconocido, pero ahora la única mirada que deseaba encontrar, la mirada de su madre, estaba atrapada tras párpados cerrados, luchando por vivir. En la madrugada del quinto día, volvió al hospital. Se sentó junto a ella, le tomó la mano con fuerza y habló en voz baja, con lágrimas que no dejaban de caer. Mamá, no sé si puedes oírme, pero si puedes, necesito decirte que lo siento mucho. Tragó el llanto, cerró los ojos con fuerza. Perdóname por nunca haberte buscado, por haberte juzgado sin saber quién eras. Perdóname por haber visto tu dolor, solo cuando me golpeó en la cara. No fui un buen hijo, ni un buen hombre. Hizo una pausa. Pero si me das una oportunidad más, solo una, te prometo que te voy a honrar. Y no con dinero, ni con fama, con presencia, con verdad, con amor. Y entonces, algo inesperado ocurrió. Ella movió los dedos. Muy suavemente, casi imperceptible, él abrió los ojos, sorprendido. Llamó a la enfermera. Los latidos estaban normales, la presión estable. Poco a poco, el cuadro comenzaba a cambiar. Ese pequeño movimiento fue como una chispa en medio de la oscuridad. Leonardo no sabía si ella despertaría completamente, pero sabía que aún había tiempo, que aún existía una oportunidad, y eso ya era más de lo que creía merecer. Mientras esperaba los próximos exámenes, Leonardo recibió otra llamada. Un amigo cercano, periodista, lo alertaba. Tu historia está a punto de explotar. Un programa nacional quiere hacer un reportaje sobre tu madre. Alguien reveló su identidad. Van a contar todo, y tienes que decidir si vas a quedarte en silencio o si vas a enfrentarlo. Colgó y miró al techo del hospital. Ya no podía huir, ni esconderse. Era hora de enfrentar quién había sido y quién todavía podía llegar a ser. Pero antes,
Necesitaba asegurarse de que ella despertara, que supiera quién era él, que sintiera al menos una vez lo que él llevaba en el pecho: amor real, sin cámaras, sin estrategias, sin vanidad. La lucha apenas comenzaba, y por primera vez en su vida, Leonardo no quería ganar, solo quería merecer. En la mañana del séptimo día la ciudad parecía menos ruidosa, como si hasta el caos hubiera aprendido a esperar. Leonardo estaba sentado al lado de la cama de Teresa cuando escuchó un sonido débil, un suspiro largo, arrastrado. Luego, un murmullo casi inaudible. «¿Tú volviste?» Él se quedó paralizado. Su voz aún era ronca, pero ahora estaba viva, real. Allí, frente a él, sus ojos estaban finalmente abiertos, cansados, pero despiertos. «Mamá», susurró, sin saber si podía pronunciar esa palabra en voz alta. Ella intentó sonreír, pero el rostro temblaba. Estaba débil, pero consciente. «¿Eres real? ¿O estoy soñando otra vez con mi niño?» Leonardo le sostuvo la mano y respondió con la voz entrecortada: «No, mamá, no es un sueño, soy yo, te encontré, tarde, pero te encontré». Ella lo miró confundida. Por unos segundos, sus ojos recorrieron su rostro, como intentando atravesar los años, los recuerdos, las ausencias, y entonces comenzó a llorar. «Pensé que te había perdido para siempre. Me quitaron a ti. Dijeron que era lo mejor, pero mi corazón nunca lo aceptó». Él apretó su mano como queriendo contener un dolor imposible de sostener. «Crecí oyendo que me habías abandonado, pero ahora sé que te arrancaron de mí, y eso me destruye». Teresa cerró los ojos, respirando profundo. «Me llamaron loca, dijeron que yo era inestable, y yo estaba sola, herida, nadie me escuchó ni una vez. Pero estoy aquí ahora», dijo Leonardo, «y te voy a escuchar, siempre». En ese instante entró la enfermera. Dijo que necesitaba descansar, que los latidos estaban frágiles. Teresa asintió, agotada. Pero antes de cerrar los ojos, sujetó la mano de Leonardo con una fuerza sorprendente y murmuró: «Prométeme que no vas a perderme otra vez». Él la abrazó con cuidado. «Te lo prometo, por toda mi vida». Esa noche, Leonardo volvió a casa, pero no para dormir. Abrió una botella de vino y un cajón olvidado lleno de papeles viejos. Entre contratos, cartas y recortes de periódico, encontró la carpeta con el nombre de la trabajadora social que había gestionado su adopción. Buscó el nombre, los antecedentes y la encontró. Llamó. La mujer ya era anciana, pero recordaba el caso. El bebé retirado de su madre aún en el hospital, una denuncia anónima, un sistema frío y burocrático que no quiso escuchar a la mujer inestable que lloraba en el pasillo. Leonardo colgó el teléfono con las manos temblorosas. La verdad era aún más cruel de lo que imaginaba. Su madre nunca lo abandonó, la silenciaron, y él, por más de 30 años, había cargado un rencor sin motivo. Había alimentado un sentimiento de rechazo por una historia contada a medias. La mañana siguiente fue al hospital con flores y una carta. Quería leérsela, quería decirle todo, pero al llegar encontró la habitación vacía. Por un segundo el mundo se detuvo. Pensó que había llegado tarde, pero enseguida apareció la enfermera. «Todo está bien. Solo la trasladaron a la habitación de al lado. Está mejorando». Leonardo suspiró aliviado y entró. Teresa estaba sentada con los ojos más vivos que nunca. Había en ella un brillo distinto ahora, un tipo de dignidad que ni la calle pudo apagar. «¿Trajiste flores?», sonrió. «Ni recuerdo la última vez que alguien me trajo flores». «También traje la verdad», dijo Leonardo, sentándose a su lado. «Y algunas preguntas». Ella lo miró con atención. Entonces él comenzó a leer la carta.
Hablaba del dolor de crecer con un vacío, del miedo a no ser suficiente, de la vergüenza por haberla juzgado, por haberla ignorado, por haber sido tan ciego, pero sobre todo hablaba del amor, un amor que no nació de la convivencia, sino de la sangre, del silencio, de la ausencia, que ahora pedía espacio para volverse presencia. Cuando terminó, ella lloraba en silencio, y solo dijo: «Pensé que el mundo me había apagado, pero tú me volviste a encender». Leonardo lloró con ella. En esa habitación, por primera vez en 3 décadas, madre e hijo se reconocieron, no por las historias contadas, sino por lo que aún podían construir. Fue en ese instante que su celular vibró. Era su socio. «Necesito que vengas, urgente, la empresa, a los medios, las acusaciones. Todo se está viniendo abajo». Leonardo miró el celular, luego miró a la mujer frente a él, la mujer que le dio la vida y que ahora lo necesitaba más que nunca. «Diles que hoy tengo un compromiso, jamás importante», y colgó el teléfono. Y por primera vez en su vida, tomó la decisión correcta. Esa tarde, mientras el sol se derramaba por las ventanas del hospital, Leonardo caminaba por los pasillos con pasos firmes, pero sin prisa. Por primera vez, había un tipo de claridad en su mente, como si todo lo verdaderamente importante estuviera, finalmente, enfocado. Teresa dormía tranquila en la habitación de al lado. La fiebre había bajado, el cuerpo seguía débil, pero la mirada ya cargaba esperanza. Quería vivir. Por primera vez en muchos años quería seguir adelante, porque ahora sabía que ya no estaba sola. Pero Leonardo sabía que su vida allá afuera no estaba en paz. Los mensajes se acumulaban en el celular. Socios, prensa, equipo de crisis. Una portada lo acusaba de manipulación emocional, y sitios internacionales cuestionaban la ética de las acciones sociales ensayadas promovidas por empresas de marketing digital. Y él sabía que parte de eso era verdad. Esa misma noche, mientras Teresa dormía, volvió a la empresa. La oficina estaba más silenciosa que nunca. Las luces apagadas, los escritorios vacíos. En el centro de la sala de reuniones, su socio lo esperaba con una expresión cansada, pero firme. «Desapareciste», dijo sin levantar la voz. Leonardo asintió. «Necesitaba entender quién soy». El socio respiró hondo. «La empresa está perdiendo contratos. Tenemos reunión con los inversionistas mañana. Quieren respuestas y van a pedir tu renuncia. Si quieres evitar un escándalo mayor, esa es la única salida». Leonardo guardó silencio unos segundos. Luego tiró de una silla, se sentó frente a él y dijo con calma: «Entonces renuncio». El socio abrió los ojos, sorprendido. «¿Estás seguro de lo que estás haciendo?» «Sí», respondió, «porque por primera vez estoy eligiendo no lo que me da más poder, sino lo que me da más paz». Abrió su mochila y colocó sobre la mesa una carpeta de cuero con su contrato original, ya firmado. LT Digital fue mi creación, pero yo ya no soy ese hombre, y esta empresa, tal como está, ya no puede llevar mi nombre. El socio lo miraba como quien ve a alguien desprenderse de su propia piel. «¿Y qué vas a hacer ahora?» Leonardo se levantó. «Empezar de nuevo, pero esta vez de la manera correcta». Al salir del edificio sintió que el peso del mundo se deslizaba de sus hombros. Por primera vez en años no tenía un cargo, ni un evento, ni una estrategia, pero tenía un propósito, y eso valía más. Al día siguiente volvió al hospital con una sorpresa. «Mamá, hoy nos vamos a casa». Teresa lo miró asustada. «¿A casa?» «Sí. Ya no es un ático con piscina y vista millonaria, pero es limpio, es seguro,
y tiene espacio para volver a empezar. Ella dudó. Los ojos se llenaron de lágrimas. ¿Estás seguro, hijo? No quiero causarte problemas. Ya te quité tanto. Él la interrumpió con suavidad. Tú no me quitaste nada, solo me devolviste. En los días siguientes, Leonardo la cuidó como si se estuviera cuidando a sí mismo por primera vez. Compró ropa nueva, preparó comidas sencillas, escuchó sus historias antiguas con una atención que no le había dedicado a nadie en años. Y fue durante una de esas tardes, regando las plantas del pequeño balcón del nuevo apartamento, que ella preguntó: ¿Aún extrañas tu empresa? Él pensó un momento. Extraño creer que la necesitaba para ser alguien, pero no extraño vivir en automático. Teresa sonrió sosteniendo una taza de té. ¿Sabes? Cuando te tuve en brazos por primera vez, prometí que si el mundo intentaba apagarte, yo lucharía con todo lo que tuviera para mantener tu luz encendida. Fallé en eso, pero ahora veo que tu luz volvió, y brilla más que nunca. Leonardo bajó la cabeza. No quería llorar, pero lloró. Ese momento fue el punto sin retorno. Desde entonces, supo que no había camino de regreso a su antigua versión, y no quería volver, porque ahora entendía, el verdadero éxito no es quién somos frente a las cámaras, sino quiénes somos cuando nadie nos ve. Y él por fin estaba listo para vivirlo de verdad. Era una tarde lluviosa cuando Leonardo volvió al lugar donde todo había comenzado, la acera sucia, el rincón donde ella solía sentarse, los rostros apresurados pasando sin mirar. Pero ahora todo parecía distinto, como si el escenario fuera el mismo, pero los ojos que lo veían fueran otros, más humanos, más despiertos. Leonardo se agachó, se sentó en el mismo rincón donde fingió ser un hombre roto, y ahora por primera vez lo era. No en lo financiero, sino en lo emocional. Y eso era liberador. Sacó del bolsillo un pedazo de papel. Era la última carta que escribió para su madre. Pero esta vez no la leería en un hospital, la leería allí, en el suelo, donde ella vivió tanto tiempo siendo invisible. «Mamá», comenzó en voz baja, mientras el sonido de la ciudad latía a su alrededor. «Hoy quise volver al lugar donde todo empezó, porque aquí fue donde te vi por primera vez, no con los ojos, sino con el alma». Respiró hondo, con la voz quebrada. «Aquí compartiste lo que tenías conmigo, sin saber quién eras, sin pedir nada a cambio. Y yo no supe ver, porque mi arrogancia me cegaba, mi orgullo me ahogaba. Pero ahora veo». Al otro lado de la calle, una joven lo observaba. Lo filmaba con el celular sin que él lo notara. Reconocía ese rostro del video viral. Pero lo que veía ahora era distinto, sin guión, sin pose, solo un hombre y su verdad. Crecí intentando demostrar que era fuerte, pero la mayor fuerza que conocí fue la tuya. La fuerza de seguir amando incluso cuando nadie te amaba. La fuerza de sobrevivir en un mundo que intentó borrarte todos los días. Y aún así, tú cantabas. Él miró hacia arriba. La lluvia caía suave como una bendición. Tú me enseñaste que la dignidad no viene del aplauso, viene del corazón, y ahora todo lo que quiero es vivir con esa dignidad. Por mí, por ti. Se levantó, respiró profundo y cruzó la calle. Ese mismo día tenía una entrevista pactada con uno de los periódicos más importantes del país. Por primera vez, aceptó contar todo, sin filtros, sin discurso ensayado. En la grabación, hablaba con voz firme, mirada limpia y palabras más afiladas que nunca. Me convertí en un hombre exitoso a los ojos del mundo y en un extraño frente al espejo.
Solo cuando me permití fallar, caer y sentir, empecé a entender quién soy de verdad. El periodista le preguntó si se arrepentía de todo. Leonardo pensó unos segundos y respondió: «Me arrepiento de haber tardado tanto en buscar la verdad. Pero no me arrepiento de lo que el dolor me mostró. A veces, la caída es el único camino para levantarse de verdad». La entrevista se hizo viral, pero no como antes, no con indignación ni polémica. Esta vez lo que se esparcía era empatía, identificación. Miles de comentarios decían cosas como: «Esta historia me hizo llamar a mi mamá», «Nunca más voy a ignorar a alguien en la calle», «La transformación de él me recordó que nunca estamos demasiado lejos para volver a empezar». Latín, semana siguiente, invitaron a Leonardo a abrir una conferencia sobre impacto social. Rechazó la invitación. En lugar de eso, organizó una rueda de conversación en un refugio femenino, donde Teresa ahora formaba parte de un programa de reintegración. Quiso que las voces que siempre fueron silenciadas tuvieran la oportunidad de contar sus historias. En la rueda, Teresa habló: «No soy una santa. Me equivoqué muchas veces, pero el mayor error fue creer que mi silencio era más seguro que mi voz. Hoy entiendo que hablar es resistir». Leonardo, a su lado, sostuvo la mano. Y escuchar es transformar. Fue allí, en ese círculo sencillo, donde el ciclo se cerró. No con un final feliz de telenovela, sino con algo más real: conexión. Porque el verdadero clímax no fue el perdón, ni la revelación, fue el reencuentro. El valor de mirarse a los ojos y decir: «Me estoy aquí», de verdad, y en ese momento lo estaban completos. Finalmente. 2 meses después, la casa de Leonardo ya no era silenciosa. En la cocina, el olor a pan fresco se mezclaba con el sonido apagado de una radio antigua, donde Teresa tarareaba en voz baja mientras lavaba frutas. El perro que un día durmió a sus pies en la calle ahora se estiraba en la alfombra de la sala, con un pañuelo azul atado al cuello. Leonardo aparecía en el balcón con una bandeja de café, torpe pero sonriendo. Era un hogar, y eso, para él, era un milagro mayor que cualquier cifra en la cuenta bancaria. No volvió a su antiguo cargo. Tampoco fundó una nueva empresa. En cambio, creó un proyecto enfocado en la reinserción social de personas en situación de calle. Lo llamó Raíces, en homenaje a lo que encontró en su madre. Un punto de origen que no se ve, pero que lo sostiene todo, sin flashes, sin escenarios, solo trabajo real, con gente real. Teresa, poco a poco, recuperaba algo que creía perdido: las ganas de vivir con propósito. Comenzó a dar charlas breves en refugios, donde contaba su historia a otras mujeres que, como ella, habían sido olvidadas por el sistema y por sí mismas. «No importa dónde hayas caído, lo que importa es que aún puedes levantarte», decía con una fuerza que ningún diploma enseña. Una tarde, mientras Leonardo ayudaba a Teresa a organizar fotos antiguas en un álbum, ella encontró una que estaba doblada y descolorida. Era la única imagen de ella con él en brazos, siendo aún un bebé. Miró la foto por unos segundos y dijo casi en un susurro: «Ese fue el día en que pensé que te perdería, pero ahora creo que fue el día en que Dios me mostró que algún día volverías». Leonardo sostuvo la foto con delicadeza, como quien sostiene el propio pasado sin miedo. Y volví. De verdad, esta vez. En el balcón, se sentaban juntos al atardecer. Hablaban de todo, y a veces de nada. Solo compartían el silencio de quienes ya no necesitan probarse, ni esconderse. La relación entre ellos no era perfecta. Había días en que las heridas aún dolían, en que los viejos fantasmas golpeaban la puerta, pero ahora había espacio para el perdón, para el cuidado,
para la risa ligera después del llanto pesado. Leonardo comenzó a escribir un libro, no sobre negocios, sino sobre identidad, sobre volver a empezar, sobre la madre que el mundo intentó borrar, y que él tuvo la suerte de reencontrar antes de que fuera demasiado tarde. En la dedicatoria escribió: para Teresa, que me dio la vida 2 veces, cuando me trajo al mundo y cuando me enseñó a vivir de verdad. El libro se convirtió en un fenómeno discreto, pero poderoso, no porque hablara de fama o caída, sino porque hablaba de verdad, una verdad que atravesaba generaciones, clases sociales, cualquier filtro, el deseo de ser visto, de ser amado, de ser reconocido, no por logros, sino por esencia. Un domingo, durante un evento comunitario, un niño corrió hacia Leonardo con un ejemplar del libro lleno de post-its de colores. «Mi mamá dice que eres valiente», dijo el niño. «Ella también vivió en la calle, ahora tiene una casa y me tiene a mí». Leonardo se agachó, lo miró a los ojos y respondió con una sonrisa que venía del alma: «Entonces somos 2 que tuvieron la suerte de volver a casa». El niño corrió de regreso con su madre. Teresa, sentada al lado, observaba la escena con los ojos llorosos pero el corazón ligero. Allí, en ese pequeño instante, todo encajaba. El dolor había sido real, la pérdida irreversible, pero la decisión de seguir, esa fue de ellos, y habían tomado la mejor decisión posible: empezar de nuevo, juntos, porque al final, la vida no se trata de finales perfectos, se trata de encontrar sentido, incluso en los pedazos, y ellos por fin habían encontrado el suyo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cuántas historias cruzas cada día y simplemente ignoras? En la prisa, pasamos junto a personas que parecen invisibles. Aceleramos el paso, desviamos la mirada, fingimos que no vimos. Pero, ¿y si entre esas personas está alguien que lleva un pedazo de tu propia historia? Leonardo pasó la vida creyendo que fue abandonado, pero la verdad es que fue separado. Y al reencontrar su origen en las calles que despreciaba, descubrió que la verdadera miseria nunca estuvo en la pobreza, sino en la ausencia de conexión. A veces, la vida tarda años en darnos una respuesta, y cuando lo hace, viene cruda, incómoda, pero liberadora. Ahora te pregunto, ¿y si tú también estás ignorando tu verdad, escondida en el rostro de alguien a quien no quieres mirar? ¿Qué harías si descubrieras que esa persona a la que juzgaste es exactamente a quien necesitabas reencontrar? Piénsalo, y si esta historia te tocó de alguna manera, compártela. Comenta. Suscríbete al canal. Porque historias así, reales, crudas, transformadoras, necesitan ser contadas, y quién sabe, tal vez la próxima sea la tuya.